Capítulo 17. XXXX. El ejército imperial amenaza a Keria y bloquea el canal de Suan. A medida que las nieblas de la guerra se disipan y las noticias del continente sur comienzan a llegarnos, se revela el verdadero alcance de las ambiciones y la depravación imperiales. Tras la retirada de las tropas coloniales en Al-Alamein, el ejército imperial no se atrevió a enfrentarse al poder de Alexandria y, en su lugar, se trasladó al sur, tomando a los comandantes de Alexandria por sorpresa y llegando a Keria, la capital de Kemet. Allí, en las mismas murallas de la ciudad, realizaron una demostración espantosa de los horrores de los que son capaces sus Wunderwaffen para asustar a los kemetianos y obligarlos a rendirse. Se oyeron gritos aterradores e inhumanos por toda la ciudad cuando los monstruos del imperio fueron liberados sobre los desventurados cautivos, cuyos cadáveres fueron quemados más tarde hasta convertirlos en cenizas para ocultar la evidencia de estos actos monstruosos. Esta hábil táctica resultó exitosa y las autoridades civiles abrieron Keria a los imperiales sin resistencia abierta, aunque aún se produjeron actos individuales de heroico desafío. Habiendo extendido demasiado sus líneas de suministro, las tropas imperiales saquearon la ciudad para mantenerse. La población estaba demasiado aterrorizada para protestar. Con cientos de miles de civiles al alcance del ejército imperial y sus monstruos, los soldados de Albion ahora se ven obligados a mantener la calma, no sea que los imperiales hagan realidad su promesa silenciosa y conviertan la capital kemetiana en cenizas. Gracias a este acto cobarde, las tropas imperiales pudieron avanzar hacia el este y apoderarse del canal de Suan, abriendo fuego sin piedad contra todos los barcos que enarbolaban la bandera del reino aliado, sin importarle los civiles a bordo. En un discurso, el primer ministro Churbul juró que el reino aliado no se dejaría intimidar hasta la sumisión por las tácticas brutales del imperio, y prometió un rápido castigo por las acciones bárbaras del ejército imperial. Extractos de la portada del Londinium Times, 15 de octubre de 1925. XXXX. 15 de octubre de 1925, Londinium. Henry Carnage maldijo en voz baja mientras bajaba su ejemplar del Londinium Times, incapaz de seguir leyendo, y miró al otro lado de la mesa a su compañero de bebida. ¿Puedes creer esta estupidez? Frunció el ceño. Es como si ni siquiera estuvieran fingiendo ser precisos. Aunque no había pasado mucho tiempo en Keria después de la batalla, estaba razonablemente seguro de que el capitán Mujer los había llevado por una ruta tortuosa hasta la embajada al-Bishayi. Tal vez había sido para evitar el monstruoso tráfico, tal vez había sido para mostrarles a las personas cuyas vidas habían puesto en peligro las acciones del reino aliado. Cualquiera que fuera el caso, había sido suficiente para que Henry se hiciera una idea de la opinión pública sobre lo que había sucedido gracias a su conocimiento del idioma local, y estaba claro que los Kerians no tenían miedo del imperio. Bueno, al menos no más de lo que cualquier población sensata lo tendría ante la presencia de una fuerza armada en sus murallas, cualquiera que fuera su procedencia e intenciones. En cuanto a los cadáveres que habían sido quemados, bueno, no era como si el imperio pudiera dejar los cuerpos de los demonios tirados por ahí. ¿Quién sabía qué enfermedades podrían haber supurado en una carne tan inhumana mientras se pudría? No, todo el asunto era un montón de tonterías, una selección deliberada de un puñado de hechos y su interpretación de cualquier manera que hiciera quedar peor al imperio. Por el contrario, el periódico imperial que Henry había logrado conseguir, y que guardaba en su casa, no queriendo que lo tomaran por un colaborador extranjero, había informado más o menos de los hechos. Que las actividades de los albinos en el desierto habían dado lugar a que una horda de monstruos alterados mágicamente avanzara sobre Keria, lo que provocó que la expedición imperial del sur actuara rápidamente para proteger la ciudad. Incluso habían elogiado al mariscal de campo albino por tomar en serio sus advertencias y no interferir en sus operaciones, a pesar de que su propio gobierno los había mantenido en la oscuridad. El autor del artículo probablemente no conocía la verdad, respondió el otro hombre. Y aunque la conociera, o dudara de la versión oficial de los hechos que le dieron, no podría haberla publicado sin que lo acusaran de trabajar contra el país. Así es como se hacen las cosas hoy en día, continuó con expresión sombría. Mis amigos del Times me dijeron que sus jefes ya ni siquiera fingen que están diciendo la verdad cuando están en el edificio, continuó Andrew. Casi todos los días nos visitan tipos del ministerio, y no son del tipo de personas que llevan uniforme, si me entienden. Cuando se trata de la guerra, la verdad no tiene mucho que ver con los titulares, me temo. ¿Y ocurre lo mismo con todos los malditos periódicos de este país? Preguntó Henry. Mis antiguos colegas de World Today News me dicen que allí está pasando lo mismo. El gobierno ya no parece confiar en que ningún periódico se autocensure.
El Times es más claro al respecto porque tiende a centrarse en las noticias de este país, mientras que WTN cubre más temas internacionales. Pero vamos, Henry. No eres estúpido. Sabías que esto estaba pasando antes. Tiene razón, suspiró Henry, desanimado. Supongo que ya lo sabía antes, pero de alguna manera se siente diferente, haber estado involucrado en todo este lío y luego ver estas mentiras impresas al respecto. Pero tú debes saber todo sobre eso, ¿no es así, Andrew? Sí, dejar que el imperio terminara la Gran Guerra como vencedor indiscutible anunciaría el ascenso del país como hegemón de Europa, con las naciones de Dacia, Legadonia y Francois humilladas por la derrota y agradecidas por los generosos términos de paz del imperio. Pero, como Andrew había argumentado vehementemente en el artículo cuyo envió su editor en World Today News había llevado a su despido silencioso del periódico, mantener la supremacía del reino aliado no valía los cientos de miles de muertos que implicaba una guerra moderna, y eso, se recordó Henry con un nuevo escalofrío de terror, había valido la pena antes de que las Wunderwaffen se involucraran siquiera. Ver las cosas en persona cambia tu perspectiva, no se puede negar eso, asintió el hombre más joven con una mueca de dolor. Andrew había trabajado en el frente del Rin como reportero de guerra, documentando los horrores de la guerra de trincheras para el reino aliado y la posteridad, y había estado allí durante los últimos días de la batalla. Habiendo presenciado a los supersoldados de Francois en acción, incluyendo su cruel indiferencia por las bajas aliadas y su disposición a abrir fuego contra las tropas amigas que intentaban retirarse, cualquier opinión positiva que pudiera haber tenido sobre la participación del reino en la Gran Guerra se había desvanecido hacía tiempo. Pero a pesar de que el gobierno lo interrogó extensamente una vez que regresó a su patria para extraer toda la información que pudieron, al final no se le permitió compartir ese conocimiento con el público, e incluso sus intentos de protestar por la declaración formal de guerra terminaron con su despido. Decir que Henry y Andrew eran amigos sería exagerar la verdad. Sin embargo, se conocían y se respetaban mutuamente. Al principio de su carrera como periodista, Andrew había sido enviado a entrevistar a Henry como parte de un artículo sobre una de las excavaciones que había dirigido, y los dos se llevaron bastante bien. Después de la entrevista, fueron a tomar algo juntos y el profesor le contó a Andrew historias de su tiempo fuera del país que no eran precisamente aptas para ser publicadas. Ahora Andrew tenía algo diferente, pero eso era de esperar. Puede que el hombre no hubiera luchado, pero había caminado por las trincheras de la República Francesa, había conocido gente y había hablado con ella, para que al día siguiente estuviera muerta, víctima de una bala perdida o de un proyectil de artillería. Había sido una sorpresa cuando Andrew se puso en contacto con él después de su regreso de Kemet a bordo de un correo express contratado por la Embajada del Reino Aliado y le pidió reunirse con él para hablar sobre lo que había sucedido en el continente sur. Henry había meditado sobre su decisión durante algún tiempo, antes de decidir qué bien podría aceptar. Necesitaba la distracción, al menos, y tal vez hablar de ello lo ayudaría. Estaban en uno de los muchos pubs de Londinium, aunque Henry nunca había estado en ese en particular. Sin embargo, podía entender por qué Andrew había sugerido que se encontraran allí en su mensaje. El pub estaba en una parte de la ciudad que era respetable y lo frecuentaban suficientes clientes como para que, mientras mantuvieran la voz baja, nadie pudiera escuchar su conversación. Henry probablemente debería haberse sentido más incómodo con todas esas traiciones, pero después de lo que había sucedido en Kemet, haría falta algo más para perturbarlo. Todavía se despertaba en mitad de la noche con un sudor frío, despertado de pesadillas en las que lo perseguían monstruos imposibles por calles alienígenas, y esperaba que pasara mucho tiempo antes de que eso se detuviera. Su esposa estaba siendo mucho más comprensiva al respecto de lo que él merecía, especialmente porque no le había contado lo que le había sucedido, en parte porque le habían ordenado que guardara silencio, pero sobre todo porque prefería no cargarla con el conocimiento de lo cerca que había estado de la muerte. Ya la había preocupado lo suficiente al admitir que había sido capturado por el ejército imperial. Entonces, dijo Andrew en un tono más serio, dado que dudo que la versión de los hechos del Londinium Times tenga mucho que ver con lo que realmente ocurrió, ¿qué me puede decir? En el transcurso de la siguiente hora y 2 tragos más, el arqueólogo le contó al periodista todo lo que había sucedido, desde su reclutamiento por parte de la oficina del Mago Real hasta su regreso a Albion. En varios puntos del relato, tuvo que hacer una pausa y tomar un sorbo de su bebida para calmar los nervios, cosa que Andrew le permitió hacer sin cuestionarlo, por lo que Henry estaba agradecido. Los recuerdos todavía estaban frescos en su mente, y también el terror que habían sentido. La pirámide negra en el centro de la ciudad sin nombre no había sido la primera vez que había visto morir a alguien, el trabajo de campo te llevaba a lugares peligrosos y ocurrían accidentes, pero ciertamente había sido la más horrible.
Técnicamente, Henry estaba cometiendo traición al compartir esta información con Andrew, especialmente porque no podía negar que estaba completamente al tanto de lo que el otro hombre pretendía hacer con ella. Pero la actitud arrogante con la que sus empleadores habían desestimado los acontecimientos en que Med lo había molestado. Luchar contra la dominación imperial de Europa estaba muy bien, pero si eso conducía a que las ciudades fueran devoradas por hordas de monstruos, entonces Henry preferiría enseñar a sus hijos a hablar el idioma imperial y beber café en lugar de té. Y si el gobierno sentía que necesitaba evitar que sus propios ciudadanos supieran la verdad, entonces él sentía que debían saberla como una cuestión de principios. Además, Henry me había prometido que solo utilizaría su historia como base para su propia investigación, de modo que cualquiera de sus fuentes estuviera lo más a salvo posible de problemas. Henry no tenía idea de lo bien que funcionaría esto, pero estaba dispuesto a correr el riesgo si eso significaba incluso una probabilidad ligeramente menor de que volviera a ocurrir un desastre como el de Kemet, lo que significaba presionar al gobierno para que no intentara obtener conocimiento mágico antiguo sin considerar nuevamente los peligros, y aparentemente la única forma de hacerlo era a través de la opinión pública. Bueno, dijo Henry una vez que terminó, mirando sus notas. Esa es una historia bastante interesante. Todavía lo estoy procesando, confesó Henry. Sé que todo esto suena como algo sacado de una novela de terror, pero aún así sucedió. Para ser franco, estoy pensando en retirarme del trabajo de campo y dedicarme a dar conferencias a partir de ahora, al menos hasta que termine esta maldita guerra. No creerás que la gente a cargo intentaría ese tipo de cosas otra vez, ¿verdad? Preguntó Andrew, horrorizado. Entre esto y lo que vi en el ring, realmente parece que el Imperio es el único que puede usar estas superarmas mágicas sin que les exploten en la cara. Ese tipo Legend del que hablaste es mejor en su trabajo que de Lugo, eso es seguro. Oh, definitivamente sabe lo que hace, respondió Henry, reprimiendo un escalofrío al recordar esos ojos fríos, mirándolo mientras los destrozaba con calma con palabras. En cuanto a si el reino intentaría algo así de nuevo, no lo sé. No me dijeron cómo supimos de la existencia de la ciudad en primer lugar, solo que estaba en el desierto de Bagdad, teníamos una brújula que apuntaba hacia allí. Era mi trabajo llevar a la señorita allí y ayudarla a descubrir sus secretos. Por cobarde que fuera la idea, Henry se alegró de no haber estado a cargo de la expedición y de que le hubieran dicho tampoco desde el principio. De esa manera, podría decirse honestamente a sí mismo que no era responsable de lo que había sucedido y de lo que casi había sucedido. Esperaba que la señorita Ninian estuviera lidiando con todo bien, aunque ustedes dos no se habían visto desde su regreso al Albion. Una vez que haya terminado su investigación, ¿cómo piensa hacer correr la voz?, preguntó, tratando de apartar de su mente ese tema en particular. Ninguno de los periódicos oficiales lo publicará. Yo y algunos otros tenemos una imprenta clandestina, respondió Andrew. Hemos encontrado, digamos, patrocinadores que están interesados en que el público conozca la verdad. Nos proporcionaron los fondos para comprar lo que necesitábamos y mantenernos mientras tanto, aunque he tenido que recortar mis gastos, especialmente con toda la inflación. Eso no es ilegal. Andrew se encogió de hombros. Claro que lo es. Según la última ronda de leyes, creo que nos caerían entre 5 y 10 años de cárcel si nos atrapan. Pero alguien tiene que asegurarse de que la verdad siga saliendo a la luz, aunque casi nadie le oiga o quiera hacerlo. Nadie en las trincheras quería luchar después de su primera semana en el frente, pero no tenían otra opción. La crearon personas que sabían que no tendrían que luchar ellos mismos. Esos patrocinadores suyos, empezó Henry, vacilante, son solo ciudadanos preocupados por la conducta de nuestro gobierno en la guerra, ¿no es así? Andrew sonrió, viendo claramente lo que Henry estaba insinuando. ¿Te preocupa que me esté relacionando con gente desagradable? No te preocupes. Mis asociados y yo hemos investigado y no parecen ser agentes de una potencia extranjera. Solo miembros de la honorable oposición que se están burlando de todo el asunto de la unidad nacional que el gobierno sacó a la luz para evitar tener que justificar sus acciones. Puede que tengan más conocidos que el promedio en Berún, pero eso no es algo único en esta ciudad. Es cierto, admitió Henry, antes de terminar su bebida, arrojar un puñado de billetes sobre la mesa. Después de todo, no podía pedirle a Andrew que pagara la cuenta después de lo que acababa de decirle, y ponerse de pie. Bueno, debería volver a casa. Le prometí a mi esposa que pasaría parte de mis inesperadas vacaciones con ella y los niños. La verdad es que no había sido una promesa difícil de hacer. No había nada como enfrentarse a la muerte para hacerte valorar más lo que realmente importaba. Disfrútalo, amigo, dijo Andrew, levantando su propia bebida a modo de saludo. Tengo la sensación de que la paz en casa no durará para siempre.
Recordando la mirada fría del coronel Lergin cuando prometió venganza si el reino continuaba con su curso actual, Henry no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para negar las palabras de Andrew, por mucho que quisiera hacerlo. XXXX. La campaña imperial en el continente sur ha demostrado una vez más la terrible potencia de sus Wunderwaffen. A pesar de tener una ventaja numérica de 2-1 y mantener una sólida posición defensiva, nuestras fuerzas en Al-Alamein fueron derrotadas por completo, con solo mínimas bajas imperiales. Durante esa batalla, y más tarde en Keria, se vieron en acción nuevos tipos de monstruosos guerreros imperiales. Por lo que he podido observar, una de esas razas parece capaz de usar hechizos de ilusión para ocultar su verdadera ubicación, lo que dificulta el ataque con armas a distancia. Otra es capaz de moverse a través de la materia como fantasmas, lo que los imperiales utilizaron con efectos devastadores para paralizar las defensas de Al-Alamein. Estas criaturas lucharon junto a los demonios del Rin, lo que me lleva a pensar que están relacionadas de alguna manera, aunque todavía no sabemos cómo la división y las creó. Sin embargo, de particular interés es el hecho de que cuando me acerqué a los campamentos imperiales fuera de Keria, antes de la partida de la división y al desierto para localizar la ciudad sin nombre, no vi ningún signo de ese horror quimérico. El hecho de que los magos furtivos del imperio pudieran entregar el mensaje del coronel Lergin directamente a las cámaras del mariscal de campo ya también refuerza la necesidad de que el reino agilice el uso de las protecciones que protegían a Londinium. No tengo ninguna duda de que la amenaza de aniquilar a todos los altos oficiales de Kemet es una que la expedición imperial del sur es capaz de ejecutar si siente la necesidad. De hecho, creo que es solo el deseo de evitar el caos y que los oficiales de menor rango tomen medidas por iniciativa propia lo que impulsó a Lergin en primer lugar. La información sobre la batalla de Keria es más difícil de obtener debido a la tormenta que oscureció la visibilidad durante gran parte del enfrentamiento. Sin embargo, las conversaciones informales entre soldados imperiales indican que los imperiales pudieron destruir a la heresiarca que encontraron nuestros agentes dentro de la ciudad sin nombre, utilizando un método nunca antes visto para potenciar a uno de sus magos aéreos hasta el punto de que pudiera enfrentarse a la heresiarca y destruirlo, poniendo fin a la tormenta de arena y allanando el camino para la victoria imperial. Los detectores mágicos de Keria registraron un pico de maná nunca visto anteriormente. Se adjunta a este informe una copia de la firma de maná y su potencia. Extracto del informe del agente Albish, nombre clave Mr. John, 12 de octubre de 1925. XXXX. 16 de octubre de 1925, Londinium. Lo que pasó en Kemet fue un desastre, no tiene sentido negarlo, empezó Kai mientras él y los demás miembros de la mesa redonda se sentaban en otra de sus salas de reuniones. Todos parecían exhaustos, excepto Merlin, que ya no parecía estar al borde de la muerte, tras haberse recuperado de sus esfuerzos por defender Londinium del ataque de la división y el mariscal de campo ya en Alexandria me envió un mensaje bastante pintoresco. Después de recibir el mensaje imperial exigiéndole que no interviniera, envió a un par de magos aéreos para observar la situación en Keria, y volvieron básicamente confirmando todo lo que nos dijeron la señorita Niniane y el señor Carnahan. También hemos recibido cartas muy directas del rey de Kemet, añadió Mordred. No nos ha acusado formalmente de ser responsables de la catástrofe que casi se abate sobre su capital, pero ha dejado claro que podemos esperar un enfriamiento prolongado de nuestras relaciones con su gobierno. Ese bastardo arrogante necesita que le recuerden cuál es su lugar, gruñó Kai. Él solo gobierna porque pusimos a su familia en el trono, para empezar. Tal vez, pero no somos muy populares en Kemet en este momento, dijo Agravaine, con considerable modestia. Nuestro control de los medios allí es mucho menos estricto que en la patria, y la versión imperial de lo que sucedió está firmemente establecida en la mentalidad pública a estas alturas. No dice nada sobre ciudades antiguas llenas de monstruos, por supuesto, pero las historias de laboratorios mágicos secretos en medio del desierto que sufren desastrosas brechas de contención no son mucho mejores para nuestra reputación. Podría decirse que son incluso peores de lo que sería la verdad. Si tratamos de ser demasiado bruscos, el rey de Kemet podría simplemente tirar la precaución por la borda y pedir ayuda al imperio para asegurar la independencia de su país de nuestra mancomunidad. Y no necesito decirle que difícilmente podemos permitirnos una rebelión en este momento. El problema es el canal de Swan, dijo Mordred. La retórica de Churbul puede mantener a la plebe tranquila, pero el hecho de que nuestros barcos tengan que dar la vuelta al continente sur está afectando a nuestra situación de suministro, por no hablar de la economía. Afortunadamente, no somos los únicos que estamos descontentos con la presencia del ejército imperial junto al canal.
Incluso aunque los imperiales solo impidan que nuestros barcos lo utilicen, el comercio global se ha visto afectado, ya que los capitanes no están dispuestos a correr el riesgo de realizar el viaje. ¿Hay alguna noticia de los Estados Unidos sobre eso?, preguntó Kai. Los estados aún están divididos sobre la cuestión de la guerra, respondió Mordred, pero su presidente sigue apoyándonos discretamente. Se nos ha permitido comprarles equipo militar con un generoso descuento, lo que ayudará en gran medida a armar nuestras divisiones coloniales. Si podemos reunir suficiente fuerza en el este, podríamos ser capaces de abrumar a la expedición imperial del sur por pura cuestión numérica, reflexionó Kai. Las Wunderwaffen son poderosas, pero no son invencibles, y necesitan el apoyo de tropas convencionales para ser de máxima eficacia. Y sus líneas de suministro están demasiado extendidas. Es posible que se hayan extendido demasiado allí. Un ataque combinado desde el sur y el norte, suponiendo que podamos convencer a Gia de que se levante y se mueva, podría ser suficiente para derrotarlas. Puede que no lleguemos a ese punto, señaló Agravain. No creo que el imperio pueda permanecer en Kemet para siempre. Al fin y al cabo, son conscientes de las dificultades que supone mantener abastecidas a sus fuerzas y del aspecto político de la situación. Pero cada semana que pasan allí supone un nuevo golpe para nuestra economía y nuestro ejército. Eso es exactamente lo que Lehen le dijo a la joven señorita, suspiró Kai. Bien, abordemos el tema candente. Para empezar, Merlin, ¿cómo le va a tu aprendiz? Sigue histérica por los peligros de intentar igualar las capacidades de los imperiales. Estuvo a punto de morir por primera vez en su vida, respondió Merlin frunciendo el ceño ligeramente ante el lenguaje empleado por su colega. Es de esperar que se haya sorprendido un poco. Yo estaría más preocupado si pareciera que está completamente bien. Se calmará cuando le hayan dado un tiempo para recuperarse. ¿Y qué pasa con el artefacto que nos envió? ¿Ha habido algún avance? Oh, sí, dijo Merlin, con los ojos repentinamente iluminados por el entusiasmo. Con las insignias aquí en Londinium, lanzar y mantener la protección sobre la ciudad se ha vuelto mucho menos agotador. Ahora que los nuevos magos están siendo entrenados en su funcionamiento, creo que extender la protección a otros lugares clave también será posible pronto. Bien, dijo Kai. Haré que se redacte una lista de las áreas más vitales del continente. Ahora, sobre lo que sucedió en Keria, hice que se comparara la firma de maná del individuo que luchó contra el heresiarca con nuestros registros. Sea quien sea, nunca lo habíamos encontrado antes. Y hasta donde sabemos, de Gurechad todavía está en el imperio. Lo que significa que la división y tiene otro supermago de algún tipo en sus filas. Quiero dejar claro que esas lecturas son absurdas, añadió Merlin. Sea quien sea, tiene tanto poder como una compañía entera de magos poderosos. El hecho de que el imperio no los haya desplegado antes y la rapidez con la que las lecturas se desplomaron al final sugieren que no pueden mantener ese nivel de poder durante mucho tiempo, y que su uso conlleva sus propios riesgos y costes, pero incluso un puñado de minutos sería suficiente para que aniquilaran formaciones militares enteras y aplastaran a cualquier mago aéreo que enviemos tras ellos. Bueno, al menos podemos detectarlos, a diferencia de los otros cazadores de magos, dijo Mordred con una sonrisa irónica. Merlin, ¿alguna otra buena noticia? Hemos empezado a trabajar en lo que se podría describir mejor como hechizos de castigo, respondió el anciano mago. Según lo que hemos podido traducir y nuestro propio análisis de los hechizos, deberían poder causar un daño considerable a las Wunderwaffen de la división Y. Sin embargo, sin nada con lo que probarlos, no podemos estar seguros de su fiabilidad. Pero, basándonos en la experiencia de Miniane, deberían tener algún efecto. Hablando de eso, revisé la reliquia que trajo de vuelta meticulosamente. No hay señales de ningún temple. Funciona tan bien como antes, y no parece que se le haya añadido ninguna trampa. Lehen se está burlando de nosotros, gruñó Kai. El bastardo nos está diciendo que podemos quedarnos con nuestros juguetes, porque no importan en absoluto en el gran esquema de las cosas. El imperio fabrica sus propias armas, mientras que nosotros nos quedamos luchando en el polvo de la historia para encontrar los medios para empezar a defendernos. En realidad, empezó Merlin con una mirada oscura, sospecho que hay más que eso. ¿Qué quieres decir?, preguntó Agravain. Hace 1000 años, comenzó Merlin, el nombre fue derrotado en Europa. Miles de años antes, el faraón negro fue derrotado en Kemet. En cada caso, estos individuos lideraron ejércitos de monstruos y solo fueron derrotados por personas que ejercían milagros antes de que sus vencedores buscaran borrar todo rastro de su existencia. El texto que tenemos sobre el nombre nos dice que él afirmó que regresaría en 1000 años, mientras que el heresiarca parecía creer que su amo todavía estaba en algún lugar y quería unirse a él. ¿A qué te refieres, Merlin?
Preguntó Agravain. La inmortalidad ha sido una meta que los magos han buscado desde los albores de la magia, explicó el mago real. Miró a cada uno de los otros 3 miembros de la mesa redonda presentes, uno por uno, asegurándose de que entendieran la seriedad de sus siguientes palabras. Creo que lo que enfrentamos aquí es a alguien que realmente lo descubrió hace miles de años, utilizando la reencarnación y preservando sus recuerdos de un renacimiento al siguiente, con un retraso de siglos entre cada muerte y reencarnación. Hubo un momento de silencio mientras las palabras de Merlin caían en la mente. Pero, eso es, Mordred se quedó en silencio. Absurdo. Loco. Merlin se rió entre dientes sin alegría. Oh, sí, por supuesto. Pero imposible. También lo es la idea de un sacerdote no muerto, durmiendo durante siglos en una ciudad construida bajo un sol negro, rodeado de abominaciones petrificadas y devoradoras de hombres. Lo mismo ocurre con la mayoría de las Wunderwaffen, de hecho. Nuestra definición de imposible claramente necesita ser reelaborada si queremos adaptarnos a esta nueva realidad en la que nos encontramos, como lo exige nuestro deber para con el reino. Sabemos que Lergen estuvo involucrado en la fundación de la División y claramente se confía lo suficiente en él como para que se le dé el mando de sus activos no solo en el frente del Rin, sino también en el continente sur, a pesar de que las dos situaciones son dramáticamente diferentes. ¿Ha leído los informes sobre los demonios y los cazadores de magos? ¿De verdad crees que un simple hombre podría comandarlos de esta manera? Entonces, ¿por qué destruiría al Heresiarca y a su ejército? Preguntó Kai. Varios cientos de supersoldados no son nada despreciable, incluso si el informe del señor John dejó en claro que estos demonios eran inferiores a los diablos imperiales. Porque el imperio no lo sabe, dijo Mordred, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Ya ha intentado erigirse en rey y gobernar con su horda de monstruos en encarnaciones pasadas, y no funcionó. En la era moderna, eso tiene aún menos posibilidades de funcionar. Pero al convertirse en parte de la máquina de guerra imperial y organizar la creación de la división, y mientras enmascara la verdad de las Wunderwaffen como redescubrimiento de hechizos antiguos, aunque supongo que técnicamente no es una mentira, puede aumentar su fuerza mientras permanece oculto. Así que destruyó al Heresiarca para mantener su tapadera, dijo Kai, viendo hacia donde iba su asociado, porque sabía que el Heresiarca podría reconocerlo de alguna manera y revelar su tapadera. Si era cierto, entonces fue una acción muy fría. El sacerdote no muerto esperó a su amo durante milenios, solo para que Lergen se deshiciera de él porque ya no era útil. Por definición, un ser inmortal no pensaría como nosotros, dijo Merlin. Imagino que, a estas alturas, ve a todos los demás seres como simples peones u obstáculos en lugar de personas vivas. Cuando se frustró al intento de atacar Londinium, debió darse cuenta de que habíamos encontrado los restos de sus antiguos enemigos. ¿No nos pareció extraño que el Imperio atacara directamente a Kemet en primer lugar? Lergen debe haberle dicho al Imperio que la división ya había identificado el origen del contraataque desde allí, para poder usar la expedición imperial del sur como cobertura para atar cabos sueltos. Espera, dijo Agravain, levantando las manos. ¿Es posible algo así? No me refiero solo a la cuestión de la inmortalidad. Me pregunto cómo pudo pasar desapercibido. El Imperio pone a prueba el potencial mágico de todos sus ciudadanos, dijo Merlin, pero se me ocurren media docena de formas en las que podría haber pasado desapercibido, y eso sin tener en cuenta la capacidad que podría tener para fingir las pruebas. Niñane no detectó ningún maná de él cuando se enfrentó a él, a pesar de estar al alcance de su brazo. Eso también explicaría por qué no se inmutó en absoluto cuando se enfrentó a Dak en el ring, añadió Kai. Incluso sin sus guardaespaldas, nunca estuvo en peligro. Si hubiera ocurrido lo peor, probablemente habrían matado a todos los que estaban en el búnker y habría afirmado ser el único superviviente del fuego cruzado. Pero entonces, ¿por qué devolvería la reliquia a Niñane, si es una de las cosas que pueden dañar sus creaciones? Preguntó Agravain. Para despistarnos, dijo Mordred. Al igual que todo su discurso sobre que no sabemos lo que estamos haciendo tenía como objetivo evitar que nos convirtiéramos en una amenaza real para sus planes. Es genial. Si no fuera por ese viejo texto que Merlin encontró completamente por accidente, no tendríamos ni idea de lo que está pasando y tal vez consideráramos negociar la paz a estas alturas, lo que daría a la división y por lo tanto a Lergen, un prestigio e influencia increíbles dentro del imperio, y todo el tiempo que podrían necesitar para hacerse más fuertes. Es un ciclo que ha durado Dios sabe cuánto tiempo, murmuró Merlin. Cada vez que regresa, comienza de nuevo, imparable hasta que sus enemigos descubren la debilidad de sus creaciones, el poder del adversario del que habló el Heresiarca, ya sea aprendiendo de una iteración anterior o redescubriéndolas bajo la presión de sus hordas de monstruos.
Hasta ahora, siempre ha sido derrotado, por lo que está adaptando su estrategia. Haga que la división y sea indispensable para la máquina de guerra del imperio, y su influencia crecerá y crecerá, hasta el día en que pueda tomar el control y declararse abiertamente, con el ejército más poderoso del mundo, para luchar junto a todas las Wunderwaffen que sus sirvientes habrán creado para él. El silencio se apoderó de la sala, mientras cada miembro de la mesa redonda consideraba esa terrible posibilidad. Kai fue la primera en recuperarse. Esto tiene que quedar entre nosotros, dijo con firmeza. Por un lado, es solo una teoría. Carecemos de pruebas definitivas y rezo a Dios para que estemos equivocados y solo veamos amenazas apocalípticas donde no existen debido a lo cerca que estuvimos del desastre en Kemet. Por otro lado, seamos honestos. Se reirían de nosotros, incluso más que los franceses cuando afirmaron que los imperiales estaban usando demonios del infierno en las trincheras. Nadie nos creería y dañaría gravemente nuestra posición internacional en un momento en el que realmente necesitamos todos los amigos que podamos conseguir. De acuerdo, dijo Agravin. Sin embargo, creo que deberíamos contactar con nuestros contactos en la aristocracia imperial. Puede que ya no sean el poder dominante en el imperio, pero aún ejercen una influencia considerable y definitivamente no estarían de acuerdo con que un coronel engreído use las Wunderwaffen para dar un golpe de estado. Sospecho que ya hay muchos entre ellos que se preocupan por esa posibilidad en cualquier caso. No me sentiría tranquilo sabiendo que tanto poder está concentrado bajo el control de tan pocos, asintió Mordred. ¿Qué pasa con el frente interno? Nadie se ha pronunciado por ahora, pero nos veremos presionados a negociar el fin de la guerra tarde o temprano. No estoy seguro de que podamos aguantar lo suficiente para que los imperiales se vean obligados a abandonar Kemet y se vuelva a abrir el canal de Swan. Es el representante elegido por su majestad, dijo Kai. Cuéntale nuestra teoría, pero asegúrate de que entienda que es solo eso y que estamos investigando más. Si lo conozco, será suficiente para convencerlo de que debemos permanecer en esta guerra hasta el final. La perspectiva de la dominación imperial sobre Europa usando las Wunderwaffen ya es una perspectiva bastante mala, pero que estén controladas por un mago inmortal es mucho peor. Merlin, necesitaremos estos hechizos de castigo lo antes posible. Si tiene razón, entonces podrían ser la única forma de terminar con esta pesadilla. El mago real asintió solemnemente. No les fallaré, amigos. Juntos, protegeremos al reino aliado, no, al mundo entero, de este antiguo mal. XXXX. Como ha sido la política del reino aliado durante siglos, su objetivo principal al unirse a la Gran Guerra es evitar el surgimiento de una potencia hegemónica continental, es decir, el nacimiento de una potencia en Europa de tal poder, riqueza e influencia abrumadores que la sola idea de luchar contra ella sería ridícula. En el pasado, esta política ha adoptado la forma de apoyar a quien se opusiera a la potencia en ascenso del momento mediante préstamos de dinero y equipo, lo que permitió al reino obtener importantes beneficios después del conflicto cobrando estas deudas, con la ocasional participación militar directa. Esta política se puso en práctica durante las primeras etapas de la guerra, cuando Albion apoyó a la Entente y a la República mientras permanecía públicamente neutral, ya que, debido a los continuos esfuerzos del ejército imperial y del cuerpo diplomático, no tenía un casus belli que su población aceptara, aunque también creemos que la mayoría de los líderes albios de la época también eran reacios a entrar en la guerra directamente y estaban felices de participar en nuestros esfuerzos por mantenerlos fuera de ella. Sin embargo, con la caída de la Entente y la inminente derrota de la República, el reino aliado cambió su rumbo el 26 de mayo de 1925 al enviar un grupo de trabajo de magos aéreos para atacar el comando de campo imperial en el Rin. Todavía no sabemos quién envió al coronel Drake a capturar o matar al coronel Lergen. Las fuentes oficiales del reino culpan al subsecretario del Ministerio de Guerra, pero un examen superficial deja claro que el hombre fue utilizado como chivo expiatorio. La falta de una declaración oficial de guerra antes de su envío, además de un nivel francamente asombroso de arrogancia albiana, muestra hasta qué punto los servicios de inteligencia del reino habían penetrado en la República. Ni siquiera todos sus líderes eran conscientes de lo insostenible que se había vuelto la situación en el frente como resultado de la operación Shokiawe, pero el reino se dio cuenta de la situación a tiempo para enviar a sus magos a unirse a la lucha. El hecho de que el coronel Drake haya intentado capturar al coronel Lergen delata el verdadero objetivo de esta incursión. No se trataba simplemente de confundir al ejército imperial para permitir que las fuerzas republicanas se recuperaran. Su objetivo era aprender más sobre las Wunderwaffen y la división y, por tanto, la existencia de las Wunderwaffen y el conocimiento para construirlas son la base de lo que creemos que son los objetivos actuales del reino aliado en la guerra.
Como se demostró contra el Ducado, la Entente y la República, las Wunderwaffen hacen que la ya poderosa máquina de guerra imperial sea imparable cuando se enfrenta a un enemigo que carece de superarmas equivalentes, y, como se vio en la última batalla del Rin, no todas esas armas son iguales. Sin superarmas propias, el reino aliado se encuentra ahora bajo la amenaza, no solo de perder su influencia sobre los asuntos europeos, sino de ser realmente invadido y ocupado por una nación enemiga. De hecho, con una planificación adecuada, el proyecto por sí solo podría permitir al ejército imperial desembarcar en Albion. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de su nación, los líderes del reino aliado buscan desarrollar su propio programa de superarmas o desmantelar el del imperio, preferiblemente ambas cosas. En comparación, debilitar al imperio imponiendo reparaciones monetarias, sanciones económicas o dividiendo su territorio probablemente se ha convertido en una preocupación secundaria, especialmente porque la división requiere comparativamente pocos recursos para funcionar, aunque el reino aliado puede que aún no sea consciente de ese hecho. Los acontecimientos recientes han demostrado que el reino aliado está haciendo progresos en la obtención de los medios para defenderse de las Wunderwaffen, aunque éstas carecen de la capacidad de contraatacar y parecen limitadas a la defensa de sus propios territorios. Teniendo esto en cuenta, creemos que, si la situación militar del reino aliado más allá de sus fronteras inmediatas se torna desesperada, las negociaciones para poner fin a la guerra serían posibles siempre que el imperio diera ciertas garantías en cuanto a su seguridad y soberanía. Extractos del informe confidencial titulado Los objetivos de la guerra de Albish en la Gran Guerra, compilado por analistas de inteligencia imperial a pedido del brigadier general Setour como parte de los preparativos para la operación Enigma, presentado el 10 de septiembre de 1925. XXXX. 16 de octubre de 1925, Londinium. La joven que era conocida en el reino y el imperio como Ninian estaba sentada sola en su estudio, dentro de la torre que, según tradiciones que se remontaban a siglos atrás, era el dominio del mago real. Su silla estaba girada de espaldas a su escritorio, de modo que estaba de cara a la ventana, pero no veía la ciudad que se extendía en todas direcciones al otro lado, ni tampoco oía el bullicio atenuado de cientos de miles de personas que se dedicaban a sus vidas diarias, que ni siquiera la distancia y el grueso cristal podían suprimir por completo. En cambio, vio una pirámide negra, una calavera sonriente y escuchó los gritos de los hombres a los que había llevado a la perdición y abandonado para que murieran. Durante casi una hora, simplemente se sentó allí, perdida en pensamientos cada vez más oscuros, luego se sacudió y volvió a concentrarse en el presente. El pasado era el pasado y, por mucho que deseara haber hecho las cosas de manera diferente, no podía volver atrás y cambiarlo. Su preocupación tenía que ser el futuro, y había muchas cosas de las que preocuparse. Cuando regresó a Albion con el profesor Carnahan a cuestas, no sabía qué esperar. Pensó que podría ser castigada por el desastre que sus acciones habían causado y no habría luchado contra ello. En cambio, el mago real la felicitó. Le dijo que había hecho lo mejor que pudo, que sus acciones le habían dado al reino las herramientas que necesitaba para protegerse contra el imperio y que no la culpaba por lo que había sucedido. Ella lo miró en estado de shock. Luego, durante su informe, hizo todo lo posible por transmitir la advertencia del coronel Lergen, pero quedó claro que su amo no había escuchado realmente esa parte de su informe. Luego, una vez que terminó, le dieron un par de semanas de vacaciones para descansar mientras el reino aliado se preparaba para su siguiente movimiento en la Gran Guerra. Su amo pensó que necesitaba tiempo para recuperarse de lo que había sucedido en Kemet. Tenía razón en que definitivamente necesitaba tiempo, pero él no lo entendía. Tal vez es hora de esperar. A pesar de toda su sabiduría y conocimiento, Merlin nunca había visto los frutos de la magia antigua con sus propios ojos como ella. Todavía eran conceptos lejanos para él. Incluso manejar las protecciones kemetianas en defensa de Londinium no era lo mismo que ver a los demonios y diablos en acción. Pero Niniane los había visto y sabía que, a pesar de su naturaleza aterradora, no eran más que sirvientes de poderes superiores, como el heresiarca y el mago imperial que lo había derrotado. En ese momento, la habían mantenido tras los muros de Keriaya y la habían privado de todo equipo, pero aún así había sentido las absurdamente poderosas firmas de maná chocando fuera de la ciudad. Merlin parecía pensar que lo que había sucedido en Kemet había proporcionado al reino aliado las herramientas para luchar contra el imperio. Niniane temía que el imperio aún no hubiera comenzado a luchar contra Albion. Al igual que la mayoría de los funcionarios albios no se daban cuenta de la verdadera locura de la guerra de trincheras que había consumido tantas vidas en la guerra hasta el momento, su amo no entendía el verdadero alcance de las Wunderwaffen y, como esperaba Niniane, tratar de explicárselo sería igual de difícil. Con un suspiro, la joven giró su silla hacia su escritorio y miró lo que había sobre él.
Era una hoja de papel que habían deslizado entre sus asuntos cuando los imperiales se los habían devuelto, antes de que Karnan y ella fueran llevados a la embajada de Albish en Keria. No tenía idea de quién lo había puesto allí. El paquete había pasado por las manos de varios soldados imperiales fuera de su vista, cualquiera de ellos podría haber colocado el panfleto allí. Por supuesto, sabía leer en el idioma imperial. Incluso antes de las Wunderwaffen, el país había estado a la vanguardia de la investigación mágica moderna, y cualquier mago que se precie tenía que saber leer sus artículos sobre el tema. Encima había 4 palabras, impresas en letras grandes y cuadradas que, como el papel barato en el que estaban impresas, delataban la naturaleza amateur del panfleto. Der Pfad der Sterne. El camino de las estrellas. Niniane reconoció esas palabras. Habían aparecido por primera vez en Arene, después de lo que los lugareños llamaban la liberación eclipsada, cuando la República de Franquis había intentado incitar un levantamiento popular para paralizar la logística imperial mientras sus nuevos supersoldados iban tras los activos de la división y en la ciudad. En cambio, Tanya de Gurechath, la supersoldado más poderosa de la división, y si se creía en la inteligencia del reino, había masacrado a los caballeros sagrados de Franquis y había sofocado el levantamiento en cuestión de momentos. Niniane había leído los informes enviados por los agentes después de que se levantara la cuarentena. Sabía que un estado de ánimo extraño se había apoderado de la ciudad después de la liberación eclipsada. El sentimiento antiimperial había desaparecido casi por completo, y las pocas personas que todavía se manifestaban en contra del imperio solo lo hacían para discutir si el país tenía alguna responsabilidad en la Gran Guerra, debido a que sus bravuconadas intimidaban a sus vecinos. Incluso eso se hacía en discusiones tranquilas destinadas a idear medios para evitar que se repitiera en el futuro. También se había producido el nacimiento de un movimiento artístico, ya que cientos de ciudadanos de Arene buscaban expresar lo que habían presenciado durante la liberación eclipsada, cuando una extraña luna brilló en medio de un cielo alienígena sobre la ciudad, mientras la Dama de las Estrellas luchaba contra los supersoldados republicanos. Había visto fotografías de las obras de un artista en particular, un niño cuyos padres habían muerto durante la batalla a causa de un hechizo republicano que se había desviado de su curso, y cuyas representaciones de la Wunderwaffe imperial eran tan inquietantes como hermosas. Y entre todo esto se encontraba el camino de las estrellas, una extraña mezcla de filosofía y religión que afirmaba que todas las personas eran iguales y merecían la vida, el respeto y la felicidad. Nadie sabía quién había acuñado el término y escrito los panfletos que se habían encontrado por toda la ciudad en los días posteriores a la liberación eclipsada, pero el movimiento, que algunos ya habían calificado de secta, se había extendido como un reguero de pólvora por Arene. Todavía no se había extendido más allá de la ciudad, ya que sus habitantes trabajaban en la reconstrucción de los daños causados por el ataque y lo aceptaban. Hasta ahora, Niniane nunca le había prestado demasiada atención a todo el asunto, pues había estado demasiado ocupada estudiando los hechizos quemetianos que había descubierto su maestra. Ahora, sin embargo, parecía que no tenía nada mejor que hacer y ciertamente necesitaba algo que la distrajera de los recuerdos que la atormentaban tanto durante el sueño como durante las horas de vigilia. Lentamente, Niniane empezó a leer. Al principio, sus ojos miraban con frecuencia hacia la puerta, como un niño que tiene miedo de que lo pillen haciendo algo que no debe hacer. Pero a medida que iba leyendo, esas miradas se fueron haciendo cada vez menos frecuentes, hasta que se concentró por completo en el contenido del texto. El panfleto hablaba de paz y unidad, de la futilidad y fealdad de la guerra, impulsada únicamente por la codicia y la ambición. Para la joven, las palabras tenían mucho más sentido que antes de su viaje a Kemet. Habiendo presenciado la absoluta inhumanidad del heresiarca y sus secuaces, las diferencias entre los humanos palidecían hasta la insignificancia. Albish imperial, Europa no colonial, hombre o mujer. A los ojos de los demonios de la ciudad sin nombre, todos habían sido comida, nada más. Y al final, los demonios habían sido detenidos por soldados imperiales que luchaban para proteger a los civiles quemetianos, porque ellos también veían a los quemetianos como sus parientes, por muy distantes que fueran. Niniane amaba su país, de verdad que lo amaba. Pero no era ciega a sus defectos, o tal vez fuera más apropiado decir que ya no lo era. Sus anteojeras habían empezado a perderse en la ciudad sin nombre, y la reprimenda mordaz pero educada del coronel Leje la había destrozado por completo. El reino aliado había dejado que su éxito en la expansión de su influencia por todo el mundo se le subiera a la cabeza, y había empezado a creer en su propia propaganda. Ahora su líder lo estaban llevando a una guerra que no podían ganar, que no tenían que luchar en primer lugar, y que se libraría con armas cuya potencia haría una burla de todo lo que había sucedido antes en la larga y sangrienta historia de guerras de la humanidad. No estaba segura de qué debía o podía hacer al respecto.
Afortunadamente, tuvo unos días para pensarlo y encontrar una solución. XXXX. Notas del autor. Y con eso, la herencia del campo de malentendidos de Tanya por parte de Lergen está completa, aunque su versión es posiblemente incluso más fuerte. Me preguntaba cómo justificar el hecho de mantener al reino aliado en la guerra después de lo que sucedió en Kemet, y luego me di cuenta de que ya había preparado las cosas a la perfección para convencer a la mesa redonda de que necesitan absolutamente seguir luchando para salvar al mundo del antiguo, malvado e inmortal mago que está convirtiendo al imperio en su herramienta de dominación mundial, cuyo nombre es Eric von Lergen. Me pregunté cómo el reino aliado podía manipular lo que había sucedido en Kemet, y entonces recordé que la propaganda no tiene por qué basarse en la realidad ni siquiera mínimamente y que los gobiernos pueden inventar cosas. Así es como terminamos con los titulares del London Times de este capítulo. Tengo que recordar que en la época en la que se desarrolla esta historia, controlar el flujo de información es mucho más fácil que en la actualidad. Además, buenas noticias para todos. Hemos llegado al punto en el que la historia empieza a avanzar sin que yo se lo diga. Esa última escena no estaba en absoluto planeada, pero terminó siendo escrita de todos modos. ¿Qué significa para el futuro de Albion que Niñani haya descubierto el camino de las estrellas? ¿Quién de los soldados de la división I, o del resto del ICE, ya que estamos, le pasó el panfleto y por qué? No tengo ni la menor idea. ¿No es emocionante? Por último, estoy pensando en que el general Rommel, el coronel Lergen y el resto de la expedición imperial del sur escriban una especie de tesis sobre las mejores formas de utilizar las Wunderwaffen junto con las tropas estándar. Cualquier sugerencia sobre el contenido de esta nueva doctrina será bienvenida, pero lo que realmente estoy buscando es un nombre para ella. En concreto, estoy buscando algo que termine en Krieg, ya sabes, como Blitzkrieg, con la primera mitad de la palabra siendo una palabra alemana que se ajuste al uso de las Wunderwaffen. Mythos-Krieg. Wunderkrieg. No lo sé, por eso estoy pidiendo sugerencias. Después de todo, ya le pedí a CB una traducción al alemán del Camino de las Estrellas, y estoy bastante contento con Der Pfad der Sterne que terminó siendo propuesto. En el próximo capítulo, veremos de qué se trata realmente la Operación Enigma y se revelará un nuevo proyecto. Proyecto J como siempre, espero sus pensamientos, comentarios e ideas. Sariel fuera. Fin del capítulo 17.